Hoy vamos a conversar sobre la persecución a la iglesia primitiva. Y si usted se pregunta, ¿por qué vamos a hablar de la iglesia primitiva si acabamos de estar hablando de Daniel y después de Apocalipsis? La respuesta es porque ahí hay una clave que nos enseña por qué Apocalipsis 13, que ya comenzamos a considerar el día de ayer, se va a cumplir y cómo ya eso pasó en la historia y se volverá a repetir. Así que agradecemos a Dios que tenemos a nuestro pastor Dani Perla para los comentarios que se van a hacer acá y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, querido Padre, porque en estos aprendizajes que tenemos, mientras estamos estudiando tu palabra, sin duda alguna nos vemos confrontados a una realidad. El mundo no puede tener amistad con el pueblo de Dios, pero queremos alcanzar al mundo y para eso te rogamos, ayúdanos a aferrarnos a Jesús para que puedan conocerte a ti a través de tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Para este día, pastor, vamos a considerar esta historia de la iglesia primitiva desde esta perspectiva de cómo comenzó a haber persecución. Hay varios momentos aquí. Si uno puede ver la narración, vemos el momento cuando el Sanedrín está enviando a un joven Saulo a perseguir a la iglesia. Hay varios elementos que van a suceder, pero me quiero concentrar en otra historia que está dentro de esto por una frase en específico que me llamó la atención y por eso vamos a ir a Hechos 12. En Hechos 12, mientras uno va viendo cómo la persecución ya estaba extendiendo el cristianismo, eso aparece un poquito antes, especialmente cuando Felipe va a predicar. Aquí en Hechos 12 hay una frase, pastor, que me llama mucho la atención. Voy a leer desde el verso 1 y voy a leer solamente hasta el verso 5 para introducir a nuestro pastor con la pregunta que quiero hacerle. Dice acá, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estos elementos que aparecen acá me resultan muy interesantes. Herodes comienza una persecución sistemática, mata al hermano de Juan, a Jacobo, pero la frase que me llama la atención ahí es, viendo que había agradado a los judíos. ¿Qué es lo que está pasando allí que cuenta con el beneplácito de este grupo para perseguir a los hijos de Dios, que sin duda alguna, aunque parezca increíble, se volverá a repetir? Bueno, esta es una tremenda historia y hay varios Herodes en la Biblia, sí. Hay varios Herodes. Este Herodes que se menciona en esta narración, de hecho, Lucas solo llama así el rey Herodes porque no quiere prestar mucha atención y detalle a esta línea de gobernantes que han sido perseguidores, sí, del pueblo de Dios. Su abuelo, el abuelo que también se llama, bueno, que era un título, ¿verdad? Que también se llamaba Herodes, fue el que mandó a matar a los niños recién nacidos, sí, cuando se dio cuenta de que había nacido Jesús. Su tío era el que había decapitado a Juan el Bautista. Y ahora tenemos aquí a este Herodes que ha llegado al poder y parece que él quería quedar bien o agradar a las clases dominantes, a las clases altas de la sociedad. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, persiguiendo a los cristianos. Porque recordemos algo, y esto es bien importante para la lección que tenemos hoy, es que cuando el cristianismo comenzó a extenderse, de alguna manera fue una amenaza, o sea, porque el cristianismo no es una amenaza, claro, pero lastimosamente, así es como las personas lo toman cuando están aferrados a sus ídolos, a sus tradiciones. El paganismo vio al cristianismo como una amenaza para todo ese sistema que estaba montado. De hecho, hay otras historias en la Biblia. Ahora estoy recordando cuando Pablo llegó allá al mero centro de adoración de Diana, sí, y todo ese revuelo que causó. O sea, el apóstol Pablo no llegó para causar eso, pero de alguna manera la misma conciencia de aquellos que están siguiendo tras dioses falsos, imágenes,
el paganismo, todas esas cosas, entonces ellos se sienten amenazados. Y parece que esto fue lo que sucedió con Herodes. Agarró a uno de los discípulos que habían andado con Jesús. De hecho, aquí se cumple lo que Jesús les había pronosticado a ellos cuando la misma madre de ellos había llegado y les pidió un puesto de honor para sus hijos. Y Jesús les dijo, ¿pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, podemos. Jamás tenían idea de lo que estaban pidiendo en ese momento. Y aquí tristemente agarran a Jacobo y es ejecutado. Es ejecutado por este rey que simplemente llama el autor Lucas, el autor de esta narración, lo llama de esa manera. Así que es bien interesante, hermano Gerson, cómo la reacción, o sea, tanto el pueblo de alguna manera o las clases dominantes de alguna manera que querían mantener en el control a las personas, vieron en la esencia del cristianismo una amenaza para sus principios. Y la manera como reaccionan ellos y que el Herodes vio y tomó en cuenta es tratar de aplastarlos, de opacarlos, de perseguirlos, de exterminarlos para quedar ellos con sus tradiciones, con sus ritos y todo su culto pues tranquilos. Claro, bueno, un hábil político Herodes, sin duda alguna, como va a suceder más adelante, pero me gustaría centrarme un poco ahora en la actitud de Pedro, porque cuando uno sigue la narración, para Pedro, que debería haber sido la peor noche de su vida, porque el siguiente día iba, o pronto, cuando pasara Pascua, iba a ser ejecutado, lo vemos en una noche durmiendo al punto que cuando el ángel llega parece que tiene que sacudirlo un poco para despertarlo. Y al principio, en el día domingo, dijimos que la intención de estudiar esto no es para que nosotros entremos en pánico por lo que viene, porque habrá persecución, así como pasó con la iglesia primitiva, sino para que lleguemos a un nivel de paz mental, podría decir, como la que tiene Pedro. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ya Pedro, el apóstol Pedro, ya también había sido advertido por Jesús. Él le había dicho, mira, cuando tú seas mayor, otro te va a llevar a donde tú no quieras. Claro, ahí hacía referencia a su muerte. Esta pudo haber sido su muerte, pero no lo fue, porque en el plan de Dios todavía Pedro tenía que proseguir, aunque sabemos que al final siempre enfrentó el martirio, pero ahora hay algo aquí, y yo cuando estaba leyendo la narración me quedé también sorprendido porque dice, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados. O sea, las 24 horas Pedro estaba vigilado por 4 soldados y habían esas guardias ahí, esas rotaciones. Entonces él estaba, eran 4, ¿y qué hacían 4 personas contra 1? Bueno, estaba atado, como dice, a 2 de ellos y los otros 2 vigilaban la puerta. Ahora, la pregunta es, ¿era Pedro un gran malhechor? ¿Era Pedro alguien que era un bárbaro que podía hacer daño o con uno solo hubiera bastado para los propósitos que ellos querían? Pedro ya no era el mismo, o sea, ya su carácter había cambiado desde aquella vez que intentaron apresar a Jesús y Pedro sacó ahí su espada para defender, pero aquí Pedro ya era una persona totalmente dócil, se había dejado llevar y una lección aquí, hermano Gerson, es que cuando el enemigo de Dios usa a las personas contra el pueblo de Dios, los hace ver como que son los peores criminales, los causantes de las peores calamidades. Y en el último tiempo de la historia de este mundo, el pueblo de Dios va a ser perseguido y acusado como que ellos son los responsables de las calamidades que están sucediendo y del caos que está sucediendo en este mundo. Y se lo va a tratar de esa manera, como que han sido los peores criminales. Por eso yo, y voy a expresarlo acá, cuando veo ahora que los gobiernos de diferentes lugares en el mundo y apresan aquí y allá y a estas personas no quiero ser tan específico tampoco, pero cuando yo veo toda esa actividad en atacar, en perseguir, en enjuiciar, yo pienso un día, esto
no va a ser contra un grupo, una cultura, una raza, una etnia. Esto va a ser contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios. Y por eso esta lección se llama precursores, porque lo que vemos aquí es lo que sucederá. Otra vez volverá a pasar. Pero llama la atención, como decía usted, la paz, la tranquilidad con la que Pedro retoma esto, a tal punto que Pedro no sabía cómo Dios lo iba a liberar. Él confiaba su vida en las manos de Dios, me imagino. Él le dijo al Señor, como los jóvenes hebreos: bueno, Señor, si aquí tú me libras, bueno, y si no, pues aquí estoy preparado, estoy listo. Ya le pasó a Jacobo, pues ahora sigo yo, no hay problema, Señor. Creo que Pedro estaba tan confiado en el Señor, no solamente que lo podía librar, sino en que su vida le pertenecía a Dios, y Dios sabía el final de él, que él pudo dormir su última noche. Recuerden, todavía no se ha dado la liberación. Él piensa que es su última noche. Correcto, nosotros estamos leyendo esta historia ya en retrospectiva, pero Pedro la está viviendo en real. Y entonces allí Pedro duerme tranquilo, y entonces solo un milagro. De hecho, la manera como Lucas narra esto es para que nosotros veamos el gran milagro que sucedió allí, que esto no fue algo sencillo. O sea, cómo liberar a una persona que está amarrado, está atado, encadenado, a otros dos, y son guardias, son soldados, otros dos están vigilando en la puerta. O sea, ¿cómo lo sacamos? Ni siquiera es que lo tienen solo en un cuarto y lo desaparecen y de ahí comienzan a ver dónde se fue. No, está con dos personas allí. Esto es un milagro. Y aquí el milagro que vemos es, aquí hay varios milagros, porque dice que cuando los ángeles, bueno, esto lo vemos en la narración más adelante, lo vemos más adelante, tal vez veamos en los versículos, para de una sola vez ver esta parte, los versículos 6 y 7. Muy bien, dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Muy bien. Y entonces hubo una serie de milagros increíbles. Los ángeles sedaron a esos guardas, porque ellos no se dieron ni cuenta. Los ángeles ni necesitaron las llaves, para decirlo de esa manera, para poder liberar a Pedro. Y sin embargo, esto había llegado en respuesta a las oraciones. Y esa parte es bastante interesante, pastor, porque más adelante, cuando Pedro llega a la casa donde están orando por él, ni siquiera creen. Y eso me hace pensar cuántas veces oramos sin confiar realmente en que Dios va a responder. Bueno, totalmente. Aquí vemos que alguien está pidiendo una oración y cuando recibe respuesta no lo puede creer, que justo lo que está pidiendo ahora lo ha recibido. Pero creo que así es el corazón humano. La misma, bueno, y esta historia está llena de esto también. Tiene ejemplos de esto, la misma chica que va, la joven que va y se asoma ahí para saber quién está a la puerta, quién está tocando. Ella misma no puede creerlo, está asombrada. La iglesia definitivamente, hermanos, a veces creo que nos pasa en nuestra vida. Sí, oramos a Dios, pero tal vez incluso podemos orar pensando que Dios no va a responder, simplemente porque es mi deber orar y comunicarle. Bueno, ya le comuniqué, pero no va a pasar nada. Tremendo. Y creo que a veces nos aproximamos a Dios de esa manera. Sin embargo, qué maravilloso nuestro Dios, que a pesar de que nosotros no creemos, Él sigue obrando. Porque yo escuché una historia por ahí, no sé si esta fue real, pero hace muchos años, que una señora tenía una casa y justo enfrente de su propiedad había una elevación, como una pequeña, un cerro, pero del otro lado del cerro había un lago. Y ella dijo, qué magnífico sería si no estuviera el cerro, y entonces desde mi casa yo podría ver el lago y tendría una vista magnífica. Leyó el texto en la Biblia que dice que
Si la fe es como un grano de mostaza, se le puede decir un monte que se pase de aquí para allá. Entonces dijo ella, bueno, voy a orar para que Dios mueva este cerro y entonces yo pueda tener vista libre para el lago. Entonces ella se puso a orar, hace su oración y ahora viene la prueba, ¿verdad?, de fuego. Entonces ahora viene y abre los ojos ella. ¿Qué creen que pasó? Allí estaba el cerro, no se había movido. Y entonces ella expresó, ya sabía que no te ibas a mover, dice. Entonces, ¿por qué hace la oración? A veces la hacemos como trámite, ¿verdad? Sí, pero sí. no realmente pensando en que Dios es capaz de responder a nuestras peticiones. Ahora quizás para terminar ahí, pastor, porque eso es un gran llamado para nosotros. Aunque a Pedro se le había comunicado que finalmente iba a entregar su vida por su fe en Jesús, no pasó en esta ocasión, pero usted ya lo dijo, finalmente sí pasó. Cuando Jesús le dio esta información, le dijo simplemente, sígueme. Y me gustaría conectar con el tema de la oración, porque como hemos vuelto a la oración quizás como un trámite, me gusta como usted lo decía, quizás porque no hemos aprendido a orar, no hemos podido conectar realmente qué significa seguir a Jesús. ¿Cómo podemos aprender a seguir a Jesús al punto de poder experimentar lo que Pedro experimentó en su vida en medio de la persecución y la iglesia en esos momentos en medio de esta incertidumbre? Bueno, creo que para nosotros también es el llamado para seguir a Jesús, es la jornada más maravillosa que una persona puede experimentar, aunque nosotros no sepamos todo lo que va a suceder en el camino. Pero tenemos que saber que seguir a Jesús debe ser nuestro anhelo y debe ser nuestra meta. Realmente nunca sabemos hasta dónde nos va a llevar el seguir a Jesús, pero no tenemos que preocuparnos por el futuro. Amén. Tenemos que vivir cada día, lo que dice ese famoso canto, un día a la vez. Amén. Un día a la vez. Este día es el que tenemos hoy. Mañana no sabemos, pero hoy debemos seguir a Jesús. Dios en su misericordia, creo que, aunque, bueno, Él le presentó a Pedro, imagínense cuál era el final aún de su vida, pero Pedro no vivía todos los días pensando y dice, hoy el último. No, Sí. Él vivía contento siguiendo al Señor, sirviéndole. Más bien, yo creo que vivía con un sentido de urgencia. Mi vida puede terminar en cualquier momento. Sí. Y yo tengo que hacer lo mejor que puedo. Creo que si nosotros viviéramos de esa manera, aprovecharíamos más nuestro tiempo, sabiendo que nuestro tiempo es limitado. Tal vez a veces yo creo que en la mente, por lo menos, debemos ejercitar, bueno, ¿qué pasaría si mi funeral fuera hoy? Sí. Si fuera hoy, ¿qué cosas dejo sin arreglar? ¿Qué cosas dejo sin cambiar? ¿Qué oportunidades he desperdiciado? Yo no sé, cuando uno llega al final de algo, por ejemplo, al final de una carrera, al final de año, cuando llega a veces las personas al final de una relación, cuando alguien llega al final o está en un lecho de hospital o en un lecho de muerte, como se dice, yo pienso que ahí las personas reflexionan hasta ahí qué hubiera hecho diferente. Yo creo que no tenemos que esperar llegar hasta una de esas situaciones, sino que hoy podemos reflexionar en nuestra propia vida, nuestro camino, y pensar qué haría diferente o qué debería de hacer si yo supiera que hoy o mañana, literalmente, es el último día de mi vida. Creo que aprovecharíamos más el tiempo y así es como debemos vivir cada día confiando en Cristo Jesús. Me gustaría que orara por nosotros por eso. A veces estamos tan preocupados, pastor, por cuál señal va a ser la que detone lo último, que nos olvidamos de vivir el día a día conectados con Jesús y por Jesús. Queremos que ore por nosotros por eso, para aprender a aprovechar el presente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta lección maravillosa que es precursora de eventos que van a suceder en una escala mundial al final del tiempo. Sabemos, Señor, que esto puede ser muy pronto, que así como hubo personas y gobiernos que el enemigo utilizó para zarandear a tu iglesia en el pasado, así lo hará hoy también.
Mas ayúdanos, Señor, a tener la fe, el valor y la confianza, la paz que tuvo el apóstol Pedro en medio de las pruebas. Ayúdanos a aprovechar el día de hoy, o por lo menos las horas de este momento que tenemos, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.